no hay nada. Quedan, matemáticamente tenemos opciones aún, a entrenar una semana para intentar ganar el partido y esperar que haya equipos honrados e intenten ganar sus partidos, como ha hecho hoy el Compostela. La clave del partido, me imagino que pudo estar en el comienzo del mismo, ¿no? Fallar tantas ocasiones es que... Es la tónica nuestra, desgraciadamente, en los últimos 6-7 partidos. Hemos tenido siempre muchas más ocasiones que el contrario y bueno, hemos estado desacertados. Y hoy es un día de esos. Hoy es un día que yo no sé cómo le ha ido al Compos durante la temporada, los primeros 20 minutos de cada partido. Pero si tú en 20 minutos creas 6 ocasiones clarísimas de gol, bueno, aún así en una de ellas te adelantas. Bueno, pues ese es el reflejo del partido y lo que sentimos. Bueno, que volvemos a equivocarnos en las dos áreas y nos cuesta el partido. Después con el empate, el equipo parece que moralmente sigue un poco abajo. No, incluso ni con el empate. Ganando 0-1 creo que hemos cambiado un poco el plan que traíamos, porque bueno, los primeros 20 minutos el equipo la verdad que ha jugado muy bien, ha hecho un buen partido, ha tenido posesión, ha jugado con ritmo, ha jugado con intensidad, hemos cogido segundas jugadas, hemos tirado desmarques, bien, y bueno, y sorprendentemente, llegado el minuto 25, como que hemos dado un paso atrás, hemos cambiado incluso la manera de jugar y el Compostela se ha hecho totalmente con el partido en los últimos 15 minutos del primer tiempo y ya el resto del partido. Pero si la parte del tercer gol de Compostela sentenció todo. Sí, eso nos mata ya. Sí, es un gol de una falta que no es. No entiendo algunas veces que bueno. Y bueno, entra el balón y ya está, y eso nos termina de hundir, por supuesto. Es un gol que no esperas, que no es habitual en el mundo del fútbol, pero bueno, nosotros tenemos la suerte, hoy hemos tenido esa mala fortuna de que de debajo de los palos somos capaces de pegarle al larguero y sin embargo una falta que no tiene ningún peligro termina en gol. Con lo cual esa ha sido nuestra suerte hoy. No creo en la suerte, pero esa ha sido nuestra suerte hoy. Pero solo depende de que falle el Ferrol en Astorga. Sí, no, fallar no. Nosotros tenemos que ganar nuestro partido y, como he dicho al principio, nosotros trabajar la semana para ganar nuestro partido y creer en la honradez tanto de Izarra, que vaya a ganar su partido, que creo que si va a ganar lo puede ganar perfectamente, y la honradez de Guijuelo, que vaya a ganar su partido, que creo que si va a ganar ese partido lo puede ganar también. Entonces, como hoy ha hecho Ferrol, como han hecho Burgos, como hacen equipos profesionales que tienen que intentar ganar todos sus partidos, no digo que no vaya a ser, pero yo quiero creer en esa honradez y en esa profesionalidad de que todos los equipos vayan a ganar sus partidos. Con lo cual estamos vivos, llegamos a la última jornada, vivos matemáticamente, y tenemos que trabajar esta semana para ganar nuestro partido, que realmente es el que tenemos que ganar, y luego creer en lo otro. ¿Usted que ha visto a Compostela tanto allá como acá? ¿Qué les parece que es? Me parece increíble, no por el juego ya, sino por lo que se aspiraba a este equipo a principio de temporada, ¿no? Con un entrenador que había conseguido muchas cosas, con una plantilla hecha, bueno, pues al nivel que pocos equipos de segunda B pueden tener, pero eso es lo bonito del fútbol, que cuando tú te crees que lo puedes hacer mejor, terminas haciéndolo muchísimo peor. No sé, bueno, yo creo que llevaban 2 años haciendo las cosas maravillosamente, con ese ascenso de tercera a segunda B, el primer año en segunda B magníficamente, y bueno, pues tal vez cuando alguien se cree que aún puede hacerlo mejor, termina haciéndolo peor. Y desde aquí pues felicitar sobre todo pues al míster, que ha cogido el equipo en las últimas jornadas y que bueno, no lo ha conseguido, pero que seguro que ha hecho un trabajo fantástico. Subir los dos equipos a la vez a segunda B y vais a bajar casi los dos a la vez a tercera.
Hombre, no sé cómo han sido los resultados todavía, no sé cómo queda. Prácticamente está vivo. Está vivo, pues bueno. Pero tiene que ganar al Ferrol, que el Sporting B no gane en su casa y el Cacereño pierde en Izarra. Mucha carambola. Una carambola, pero bueno, en fútbol todo puede pasar y bueno, lo sentimos mucho por el Astorga, pero nosotros teníamos que hacer nuestro partido y teníamos un partido importante y bueno, y fuimos a por los 3 puntos y así fue. La clave estuvo en el rápido empate del Compostela. Sí, puede ser. Vamos a ver, nosotros creo que no hemos entrado bien al partido, creo que nos hemos dado cuenta de que el partido para nosotros era importante, no a nivel clasificación, pero sí a nivel moral, porque a nivel moral para nosotros era un partido importante de cara a la afición, de cara a despedir un poquito la temporada aquí en casa pues con una victoria, y nos hemos dado cuenta tarde. En los primeros 20 minutos hemos sido un auténtico desastre, le hemos dado facilidades a la Astorga, nos han hecho 3 manos a manos con el portero y hemos tenido suerte que a lo mejor no hemos tenido otros días. Y luego con el empate, pues bueno, creo que a partir de ahí el partido pues lo hemos controlado, lo hemos dominado y sí que se nos ha decantado en momentos puntuales hacia nuestro lado. El partido muere en el 3-1 con esa falta que hace una parábola rara el balón. Sí, puede ser, sí, porque después el Astorga prácticamente ya no ha llegado, ya no ha generado, no ha tenido yo creo que la fuerza ni el ímpetu necesario como para meterse en el partido, y creo que sí que ese gol fue importante, ¿no? Nada más empezar la segunda mitad. Llegan los goles a tiempo. Sí, a tiempo, ¿verdad? Sí, bueno. Es difícil de entender, ¿no? Que ahora pues jugándonos nada prácticamente, como hemos dicho a nivel clasificación, pues bueno, que la gente se suelte, que la gente a nivel ofensiva, pues bueno, sobre todo a raíz del 2-1 sí que ha hecho un buen partido, pero no nos sirve de nada. Lo único que nos queda es el sabor de, bueno, por lo menos despedir a esta afición maravillosa, porque después de una temporada tan desastrosa que nos esté aplaudiendo al finalizar el encuentro, eso en pocos sitios los he visto y la verdad que es para enmarcar. Ahí se ve realmente la verdadera afición de este equipo y bueno, triste por no poder brindarles el objetivo principal, sobre todo por el que he venido yo, y bueno, y contento por un lado pues bueno, pues por despedirnos con un resultado en el que todos queríamos, ¿no? Que era una victoria. Hoy diste premio a 2 o 3 jugadores que no estaban jugando, bueno, estuvieron al nivel que se esperaba. Sí, vamos a ver, esta semana les he dicho que con el objetivo, pues bueno, que ya no teníamos nada que hacer, como dije a nivel clasificación, pero bueno, la gente que ha trabajado bien durante estos 3 meses que iba a tener su oportunidad. Entonces, tenía claro de que no iba a regalar minutos, pero bueno, ha habido gente que ha estado en la sombra, que ha trabajado mucho, que no ha puesto en ningún momento malas caras. Entonces bueno, hoy han jugado, han rayado buen nivel y bueno, y feliz por ellos, ¿no? Porque al final es la gente que lo pasa mal durante la temporada, la que juega menos y bueno, contentos por su rendimiento. Que de Arandina, supongo que la misma línea, ¿no? Sí, más o menos será la misma línea, no sé cómo ha quedado, no sé si ya está salvado matemáticamente, si no, ganó, ¿no? Sí, entonces, ganó bueno, 1-3. Entonces, bueno, es un partido insignificante para los dos. Entonces, bueno, lo importante es que todos acaben de la mejor manera, que todos disfruten de los minutos a lo mejor que lo han disfrutado y bueno, y a ver si somos capaces de finalizar de la mejor manera.